Señor en el libro del profeta Jeremías y el capítulo 14. Jeremías capítulo 14. Vamos a leer dos versículos, el 8 y el 9. Jeremías capítulo 14, versículos 8 y 9. Estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas, pero es muy poquita la diferencia que vais a encontrar, pero que nos va a ayudar esta noche también para escuchar la palabra del Señor. Jeremías capítulo 14 y versículo 8. Tú, esperanza de Israel, Salvador suyo en tiempo de angustia, ¿por qué has de ser como forastero en la tierra o como caminante que ha plantado su tienda para pasar la noche? ¿Por qué has de ser como hombre desalentado, como guerrero incapaz de salvar? Tú que estás en medio nuestro, oh Señor, y por tu nombre somos llamados, no nos abandones. A Jeremías le tocó un llamado del Señor bien difícil: proclamar el Evangelio no solamente en un momento complicado en la historia de Israel, sino hablar también del Evangelio y de las verdades básicas al propio pueblo de Israel. A un pueblo que conocía absolutamente todo en cuanto a lo que Dios era. Y en este momento Dios mismo nos está hablando en cuanto a que Él es la esperanza del pueblo de Israel, el Salvador en medio de la angustia. Quizás la gran mayoría de las personas que estamos aquí, no sé si todos, solo el Señor lo sabe, conocemos en lo profundo de nuestro corazón y en nuestra vida que el Señor es nuestro Salvador, que Él es nuestra única esperanza en tiempos de angustia. Sin embargo, en este momento Dios tiene que hablar a su propio pueblo y a personas que estaban dentro de ese pueblo, personas que quizás conocían mucho de la palabra del Señor, que conocían muchas cosas del Señor, y tiene que hablarle de lo más profundo de su relación personal con Dios. Yo no sé si hay alguna persona aquí que es la primera vez que viene, que la primera vez que escucha el Evangelio. Eres bienvenido a este lugar. Pero seguro que la gran mayoría somos personas que hemos escuchado la palabra de Dios muchas veces. Y las preguntas que Dios hace en estos dos versículos tan sencillos son preguntas muy, muy directas. Y yo me pregunto personalmente si alguna vez Dios no tendrá que hacer estas preguntas a alguna persona que esté aquí en esta noche. Estábamos cantando que el año se acaba. Y no hay ninguna manera mejor de terminar el año que aquí, en la presencia de Dios. Pero hay algo para hacer en la presencia de Dios y es escucharle a Él. Sin escuchar su palabra, nuestra vida no tiene ningún sentido. Por eso el Señor tiene que hablarle a gente que estaba en su propio pueblo y decirle por qué eres como un forastero en su propia tierra. Gente que había escuchado muchísimo de la palabra de Dios, muchísimas cosas de la palabra de Dios, pero para los cuales Dios no era nada más que un forastero en su propia tierra. ¿Sabéis? El mismo profeta Jeremías le tiene que decir al pueblo que ellos habían construido muchos dioses para sí mismos. Dioses que el mismo profeta y Dios mismo les dice no sirven de nada. Dioses a los cuales vais a buscar ayuda. Cosas que son como cisternas gastadas que no pueden contener el agua. Y vosotros habéis dejado a la persona, al único Dios, al que puede llenar completamente nuestra vida, completamente, incondicionalmente. Y para muchas personas que conocían esto, Dios era solo como un forastero en la tierra. ¿Sabéis alguno de los dioses que nosotros nos hemos construido, que el mundo se ha construido alejándose del único Dios verdadero y que muchas veces han llegado adentro de nosotros mismos sin darnos cuenta, a veces ni sabemos cómo? El Dios de la ambición, personas que viven solamente para tener más, para poseer más cosas en su vida. A veces el Dios de la vanidad,
Las cosas que nosotros tenemos muchas veces son lo más importante para nosotros, de la misma manera que eran en aquel momento al pueblo de Israel. Más importantes incluso que su propio Creador. Y a veces es triste porque le damos más valor a muchas cosas materiales que a las propias relaciones, a las propias personas. Hace muy pocos meses leíamos en la prensa el caso de un médico en Brasil. Se había comprado un flamante deportivo con su dinero. Y su hijo pequeño sencillamente empezó a jugar y le rayó todo el coche. Cuando él lo vio, empezó a golpear la mano de su hijo, con tanta rabia por lo que le había hecho, que tuvo que llevarlo al hospital. Él, que era un médico, la mano se gangrenó y tuvieron que cortársela al niño. Cuando volvían, después de días, a su casa, el niño le dijo a su padre: papá, ¿qué? ¿Sabes una cosa? Le dijo: ¿qué? Yo no voy a hacerle más daño a tu coche. ¿Me puedes devolver la mano? Este médico llegó a su casa, cogió su pistola de caza y se quitó la vida. El Dios de la vanidad, de la apariencia, de darle valor a las cosas que no tienen valor. Ese era en lo que había caído el pueblo en este momento. El Dios de que las cosas que nos gustan, las cosas que nos parecen aparentemente tan buenas, han tomado el lugar que solamente Dios puede tener. En los medios de comunicación todo es así. Nos venden historias que no existen. Hace muy poco una célebre actriz decía: Hollywood, que es de donde el lugar, todos sabéis, de donde más o menos vienen todas las corrientes de opinión que luego impregnan los medios de comunicación y que luego nosotros las llevamos a nuestra vida como si no pasara nada. Ella decía: es un lugar donde te pueden dar $100,000 por un beso, pero solo 10 centavos por tu alma. Porque las personas en nuestro mundo de apariencia no tienen ningún valor. ¿Sabéis por qué? Porque Dios es un forastero en su tierra. Dios es un forastero en nuestra tierra. La segunda pregunta que Dios hace es: ¿soy solamente un caminante que ha plantado su tienda para pasar la noche, para pasar una noche? ¿Cuántas veces, para muchos de nosotros, Dios es solamente eso? Alguien de una noche, de un momento, de una reunión. Quizás de este momento, de la noche de fin de año, pero solo de una noche. Como alguien que viene en tienda de campaña, no como alguien a quien abres tu casa y le dices: esta es tu casa, quédate el tiempo que quieras. ¿Cómo suena en nuestro corazón que Dios haga esa pregunta? ¿Soy solo el caminante para pasar una sola noche? Un solo momento de emoción, algo que Dios nos habla en nuestro corazón, algo que escuchamos en su palabra, una buena canción que ha tocado nuestro corazón, algo, un momento solo. Es solo Dios en nuestra vida, el que viene a pasar una sola noche en nuestra vida. Porque Dios sigue preguntándonos: ¿por qué has de ser como hombre desalentado? Esa es la pregunta que se le hace a Dios mismo. Como hombre desalentado, frustrado. Y es increíble que en el día de hoy tengamos que hablar de la frustración de Dios. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Él decreta las cosas, Él dice las cosas y van a ser, lo querramos o no lo querramos. Hoy se nos hablaba de un lugar en el mundo, la frontera Brasil, Paraguay, Argentina, unas cataratas, donde el agua cae más de 100 metros y donde no puedes acercarte, solamente a cientos de metros escuchas el ruido del agua cayendo. Y cuando estás allí es imposible poder hablar, es imposible decirle algo al de al lado, porque son millones y millones y millones de litros de agua cayendo y causando estruendo. Y en la entrada alguien creyente puso en una lápida de un material perenne: la voz de Dios es como el estruendo de las muchas aguas. Y ese es Dios. Él no puede ser frustrado, Él no puede ser desalentado. Si hay alguien que cree que puede engañar a Dios o que cree que puede jugar con Él, no es posible. Sin embargo, en la Biblia
el Dios Todopoderoso, el Dios cuya voz es como el estruendo de muchas aguas, el Dios que dice el libro del Apocalipsis que tuvo la primera palabra y tendrá la última en todo el universo y la tendrá en tu vida y en mi vida. Dice que a veces se desalienta por nosotros. Dice que a veces, como hacía el Señor Jesús, es capaz de llorar y decir: Jerusalén, Jerusalén, tantas veces quise y tú no quisiste. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos a Dios y le desalentamos? No porque Él no vaya a tener la última palabra, sino porque sabe que la va a tener y quizás sea una palabra de perdición para alguna persona. Y nada desalienta a Dios más que eso. Nada rompe más el corazón de Dios que ver que las personas no quieren escucharle. En ningún lugar en la Biblia se nos dice que Dios preparó el infierno para que las personas fueran allí. Lo dice que lo preparó para el diablo y sus ángeles. El que va allí va porque quiere. Porque no ha comprendido el desaliento de Dios queriendo salvar a todas las personas. El Dios Todopoderoso, el que era capaz de con una sola palabra destruir todo el mundo, llora al ver quizás el corazón de alguno de los que estamos aquí, al ver tu corazón. Y sabes, Dios también nos dice en esta palabra, en este versículo, que Él se siente muchas veces como guerrero, incapaz de salvar. Muchas veces por nuestra incredulidad. Hemos estado tantas veces aquí, hemos escuchado tantas veces el Evangelio. Quizás hay personas aquí que saben tanto del Evangelio y nunca han sido capaces de rendir su corazón, su vida, y decir: Señor, aquí estoy. Y muchas veces por nuestra incredulidad, por nuestra actitud, por nuestro orgullo, Dios sigue diciendo: soy como un guerrero, incapaz de salvar. Muchas veces nosotros pensamos que el Señor vino a la tierra para hacer buena a la gente mala. Y la Biblia nunca dice eso. Dice que vino a salvar a muertos, a resucitar, a dar vida a muertos. No sirve delante de Dios nada que nosotros seamos buenos. Porque todos, dice la Biblia, estamos muertos en nuestro pecado. Él vino para darnos vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y el último grito de esperanza es el mismo pueblo hablando: Señor, tú estás en medio nuestro, por tu nombre somos llamados, no nos abandones, no nos abandones. Y una de las cosas más grandes en la palabra de Dios es que Dios siempre sigue dando una oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Y quizás hay alguien aquí hoy, esta noche, que quiere tomar la decisión más importante en su vida. Y quiere decir al Señor: Señor, no me abandones. Tú estás aquí en medio de nosotros. Porque Él está aquí. La Biblia lo ha prometido. Su propia palabra. Él ha empeñado su palabra en estar aquí. No nos abandones. ¿Sabéis el problema? Y es el final en este momento. Que en el versículo 10 Dios le dice a este pueblo: mira, es cierto que estoy aquí. ¿Cómo les ha gustado vagar? El Señor pues no los acepta. Qué triste es que nosotros lleguemos delante de Dios y que Él pueda decir: no, se acabó el tiempo. La Biblia dice que Él nos está dando todavía una oportunidad de gracia. Vamos a escuchar más esta noche en cuanto a eso. Pero hay un momento en el cual nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir al Señor. Y ese momento siempre es ahora. Nadie tiene asegurado lo que va a pasar el día de mañana, las siguientes horas. Cualquier persona que está aquí, no es ponerse tremendos, lo sabéis. Cualquier persona que sepa algo de medicina sabe que estamos siempre a 5 minutos de nuestra muerte. Lo que tarda nuestro cerebro al quedarse sin oxígeno, de morir. Y Dios sigue diciendo: hoy, ahora es la oportunidad. Este es el momento. ¿Sabéis todo este pasaje en el cual Dios está hablando y argumentando con el pueblo? Dios termina hablando con el propio Jeremías.
en el capítulo 15, y esa es la frase con la que me gustaría terminar, el versículo 19, el Señor le dice así, Jeremías 15, 19, si vuelves, yo te restauraré. Si te conviertes a mí, yo te restauraré. Es el mismo deseo del Señor hoy. Es el mismo deseo del Señor hoy para todos los que estáis aquí, para cada persona. Si vuelves, yo te restauraré. Es cierto que ahí Él está hablando directamente con Jeremías, para que vuelva a predicar su palabra, pero es lo mismo, es la esencia del mensaje del Evangelio. Necesitamos volvernos a Dios, necesitamos que Dios no sea alguien que viene por una noche, alguien que nos emociona por un momento, alguien que está en un lugar. Necesitamos que Dios venga en nuestra vida y tome por completo nuestra vida, incondicionalmente, como tantas personas lo han comprendido. Hace poco leía también una historia que viene de Brasil, una prisión en San José dos Campos, la prisión Humaíta. Solo tienen 2 funcionarios que son creyentes y hay más de 700 presos, de los cuales muchos que son considerados peligrosos. Cuando no saben qué hacer con un preso, los mandan a esta prisión. Y es en todo Brasil la prisión donde la gente cuando sale menos vuelve a delinquir, menos de un 3%. Cuando lo normal en todas las prisiones del mundo es por encima del 50-60%. Los que salen siguen delinquiendo. ¿Y sabéis la razón? Los 2 funcionarios creyentes, en la celda más adentro, más interior, en la celda mayor de castigo, por más de un año no han llevado allí a nadie. Cuando llegan allí tienen muchos textos de la Biblia y una imagen del Señor que dice sencillamente, Él cumplió su condena para que tú no tengas que cumplir la tuya, la cruz. Ese es el secreto del Dios crucificado, de alguien que quiere estar completamente en nuestra vida, no por una noche, no por un momento de emoción. Hemos estado escuchando muchas historias estos últimos días en cuanto a el Evangelio en los países musulmanes, desgraciadamente por lo que todos sabéis que ha ocurrido el 11 de septiembre. Hace poco llegaba la historia de un hombre convertido que conoció al Señor. Mataron a su familia y a él le destrozaron las piernas, se las tuvieron que cortar sencillamente para que renunciara al mensaje del Evangelio. Y estaba en el hospital, un periodista se acercó a él y le dijo de una manera muy sencilla a este hombre, cuanto más conozco y escucho lo que otras personas me ofrecen, más amo al Señor Jesús. Cuanto más conozco y escucho lo que otros pueden ofrecer, más quiero al Señor Jesús. El Dios que se hace real en todos los momentos de nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida, no solo uno, no solo una noche, no alguien que viene a poner una tienda de campaña por un momento, sino por toda nuestra vida. El Dios que sigue diciendo a todos los que estáis aquí que todavía nunca habéis tomado esa decisión de volverse a Él, que sigue diciendo, si te conviertes, si te vuelves a mí, yo te restauraré. Porque es el Dios que salva a cada persona, a cada uno, a cada persona individualmente. No existe en la Biblia lo que es la salvación de muchas personas, muchos juntos, de una familia entera. Sí, pueden llegar a conocer al Señor el mismo día, pero cada decisión es personal. Cada persona que está aquí debe salir esta noche con la decisión de haber hecho a Dios el Rey de su vida. No el pasajero de una noche, no alguien incapaz de salvar, sino el Rey, el Señor de la vida. Vamos sencillamente a inclinar nuestra cabeza, enseguida vendrá quizás una canción al coro, pero solo unos segundos. Los que somos creyentes para decirle, Señor, síguenos hablando esta noche. Y si hay alguien no creyente y diga, Señor, yo quiero seguir escuchando tu palabra y quiero rendir mi vida a ti. Y
quizás nadie de los que están aquí, sobre todo de los que no son creyentes, pueda salir sin haber tomado una decisión de volverse, de convertirse, de cambiar toda su vida. No tanto él, porque eso solo Dios puede hacerlo, pero de dejar de mirar a muchas cosas y mirar al Señor Jesús, mirar a la cruz de Cristo. Y si esa es tu decisión hoy, no salgas de este lugar sin decírnoslo, sin poder orar contigo, sin poder dar gracias a Dios por tu vida.